Yo te pido que esta palabra, mi Dios, bendiga nuestras vidas, avive nuestros corazones, mi Dios, fortalezca nuestra fe, Señor. Que esta congregación, Padre amado, se vuelvan unos conquistadores, que todas las promesas las veamos cumplidas, Padre. Espíritu Santo, enséñanos la palabra. Porque si tú no las revelas, Papito Dios, si tú no nos revelas esta palabra, sería una simple información. Porque las palabras que tú nos hablas, Papito Dios, son espíritu y son vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Segunda de Crónicas. Me van a disculpar un poquito, estoy como con la garganta un poquito inflamada. Tengo un poquito de garraspera, entonces me van a perdonar si hay momentos en que tengo que interrumpir para poder tomar como oxígeno, aire. Vamos a empezar desde el capítulo 31, versículo 20, 21, y después seguimos el capítulo 32, del versículo 1 al versículo 23. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 a 21, después capítulo 32, del 1 al 23. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Sennacherib invade Judá. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaban. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en las plazas de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho en todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos?
¿cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis. Que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de la mano de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Amén. Mira, esta escritura que leímos aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 36, y también aparece en el libro Segunda de Reyes, capítulo 18. En el libro de Reyes está como más detallado, pero por tiempo decidí leer la de Segunda de Crónicas, a pesar de que fue un poquito extensa. En el libro de Reyes es mucho más extensa porque hay más detalles de lo que sucedió. Y yo creo que todos necesitamos escuchar esta palabra que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar, porque en algún momento de nuestra vida hemos recibido amenazas como esta. Mira, en una oportunidad, cuento una anécdota, que iba un gatico caminando por una calle y de pronto había unos niños jugando en la calle, y estos niños comenzaron a corretear a ese gatico, y el gatico corría desesperado de un lado para otro buscando como dónde refugiarse, pero no encontraba, y el gatico todo asustado hasta que encontró un garaje y se escondió ahí. Pero a estos niños no les valió eso. Estos niños se metieron en la casa y comenzaron así a acorralar al gatico. Y cuando ya estaban a punto como de atraparlo, el gatico reaccionó, le abrió los ojos, le mostró los dientes, le mostró las garras y le saltó encima. Mira, estos niños salieron despavoridos corriendo, asustados por el enfrentamiento que este gatico les había hecho. Y esto sucede cuando nosotros nos sentimos amenazados. La amenaza tiene ese horrible efecto en nuestro corazón, que nos hace huir, nos hace correr, nos hace abandonar la bendición. Perdemos la habilidad para conquistar los sueños, nos paraliza y muchas veces nos rendimos. Mira, Satanás a veces viene en muchas ocasiones a nuestras vidas como estos niños con este pequeño gatico, para tenernos ahí a nosotros acorralados, atemorizados. Pero ¿saben una cosa? Tenemos que saber cuáles son las armas del enemigo, pero también tenemos que saber cuáles son nuestras armas para poder enfrentarlo. Porque la palabra de Dios dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero la palabra de Dios también me dice que resistamos firmes en la fe y Él tendrá que huir. No dice que corramos, no dice que huyamos, dice que lo enfrentemos, ¿verdad? Entonces Satanás
A Satanás le gusta mostrar que él tiene fuerza y que él tiene poder para hacer que el pueblo de Dios se sienta intimidado, se sienta amenazado, y viene y te envía unas cartas del infierno para que tú pierdas tu efectividad, para que tú pierdas tu poder. Cuando tú dejas que Satanás te intimide con esas cartas, mi amado, pierdes la habilidad de escuchar la voz de Dios. Pierdes totalmente la habilidad de escuchar la voz de Dios. Pero si tú te levantas y tú lo enfrentas, te das cuenta que más son los que están con nosotros que los que están con el ejército enemigo. Pero nunca lo vas a saber si nunca te enfrentas a él. Nunca vas a saber cuánto Dios está respaldando tu vida. Entonces, estas cartas del infierno son los mensajes que Satanás nos envía y hacen que nosotros, los hijos de Dios, perdamos la habilidad para conquistar. Mira, estas cartas que Satanás envía a nosotros son como un veneno satánico que nos paraliza. Y esto es lo que hace la serpiente con la presa. Los que les gusta ver estos programas de animales se pueden dar cuenta, y en la Biblia se compara a Satanás con la serpiente. Y cuando que han visto estos programas de animales, cuando la serpiente quiere atrapar la presa, le escupe un veneno que lo paraliza, no lo mata, solo lo paraliza por unos segundos. Y mientras está sucediendo paralizado, él viene y lo atrapa. Y esto es lo que hace Satanás con los hijos de Dios. Pero en esta mañana el Señor ha enviado esta palabra para que desenmascaremos a Satanás. Porque Él envía unas cartas del infierno y hace que cuando lleguen esas cartas, nosotros nos paralizamos, ¿verdad? Y ese tiempo paralizado es el que Satanás necesita para devorarnos, para devorar la familia, para devorar la economía, para devorar la salud, para devorar a los hijos. Ese tiempo que estamos ahí paralizados. Pero si Dios pero papito Dios a nosotros nos ha dado una promesa. Por eso la adoración que dice: en el día malo, en la noche oscura, yo recordaré tus promesas. Y la promesa es: resistan firmes en la fe y Él tendrá que huir de nosotros. Así que o te paralizas o lo enfrentas, o te enfrentas a la amenaza. Y esto es lo que me gustó pues de este gatico, porque hubo un momento en que reacciona a la amenaza y estos niños tuvieron que huir despavoridos. Entonces la fe obediente es el arma con la que nosotros vamos a enfrentar estas amenazas del infierno. Por eso yo le he colocado por título a esta enseñanza: Cartas del infierno por cartas del cielo. En la lectura que leímos de Segunda de Crónica, este es el trabajo de Satanás. Mira, cuando Satanás ve que la obra de Dios está prosperando, cuando ve que nuestra vida está avanzando, cuando ve que estamos conquistando, él trata de hacer algo amenazante e intimidante. Y esto fue lo que él trató de hacer con Ezequías. Cuando dice que después de esta fidelidad, recién Ezequías se posesionó en su gobierno, dice que lo primero que hizo fue restaurar el culto a Dios. Fue lo primero que este hombre de Dios se propuso. Por eso tenemos que votar por gobernantes temerosos de Dios, porque no van a aprobar leyes que no vayan en contra de la palabra de Dios. Y lo primero que él hizo, porque nada de culto a Dios estaba en el gobierno, y lo primero que este varón hizo fue restaurar el culto a Dios. Entonces dice que el pueblo empezó a buscar a Dios. Dice que se restableció la ofrenda, el ayuno, la adoración, la lectura de la Biblia. Y cuando el diablo vio esto, mi amado, se enojó y dice: enviémosle unas cartas del infierno para debilitarlos y así poder conquistarlos y que ellos nos sigan avanzando, porque es que el enemigo no quiere que nosotros avancemos. Él no quiere que la obra de Dios avance. Entonces el rey de Asiria, Senaquerib, cuando vio que Ezequías había restablecido el culto a Dios, vino y envió a todos los ejércitos para acorralar a la ciudad, para acorralar al pueblo. Dice que a fin de destruirlos.
Y este pueblo estaba viendo todo esto y estaba un poco asustado. Y viene y dice que Ezequías, que era el rey, el hombre de Dios, dice que los animó con palabras de fe y le dice: no tengan miedo, cobrar ánimo, porque más son los que están con nosotros, porque con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Jehová de los ejércitos. Y estas personas recobraron el ánimo y tuvieron confianza en las palabras que Ezequías les había dicho. Por eso cuando venimos aquí a la iglesia los domingos, no venimos a sentarnos y a ocupar banca. Venimos a escuchar lo que el Papito Dios está diciendo para que nosotros podamos fortalecidos en nuestra fe. Entonces, luego Senaquerib, cuando vio sus ejércitos no pudo lograr nada, porque el pueblo se fortaleció, dice: enviémosle unas cartas que Satanás a veces nos envía. Y dice: para debilitarnos. Él quería debilitar la fe de Ezequías y la fe del pueblo. Perdón. Y estas mismas cartas las sigue usando Satanás todavía. ¿Sabes por qué? Porque es que Satanás siempre usa las mismas armas, porque él es bruto. Aquí el único creativo es Dios. El que siempre está creando cosas nuevas es Dios, porque quiere bendecirnos. Pero es que Satanás siempre usa las mismas armas, porque sabe que le funciona. Y la primera arma que usó Satanás está en el libro de Crónicas que lo oímos, versículo 9. Dice: después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Lasquí con toda su fuerza, envió su ejército a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Dice que mandó a decir. Esta es una arma que Satanás usa, que se llama la amenaza. Mira, esta es el arma que Satanás siempre usa, su boca, para asustar al pueblo de Dios. Con la boca engañó a Eva, con su boquita la engañó, y comienza a decirle al pueblo: ¿ustedes creen que Dios los puede librar? ¿Ustedes realmente están confiados que Dios los puede librar de mi mano? Les habla de otro pueblo que ellos habían derrotado y le dice: ¿ustedes están seguros que su Dios los puede librar de la mano de Senaquerib? ¡Qué arrogancia! Se creía más poderoso que Dios. ¡Qué arrogancia la de ese hombre, creer que él tenía más poder que Dios! Y esta es una arma que usa Satanás, su boca, para venir a amenazarnos, para venir a asustarnos, para hacer que nuestra fe se debilite. Pero como el Hijo de Dios a veces le presta más oído a las amenazas del infierno, a la palabra que se está diciendo aquí, porque como el pastor dice, vienen que duermes, te distraes con el celular, te distraes si se apaga un bombillo, si un niño llora, si alguien se está rascando la cabeza. Nos distraemos con tantas cosas, pero a las amenazas de Satanás estamos atentos, ¿verdad? Y la segunda arma que les envió Satanás a este pueblo, como yo les dije, en Segunda de Reyes está un poquito más detallado. Está en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 25. Léelo, amor. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destruye. Mira, les dice que Dios lo había mandado allí. Les dice: mira, es que Dios está enojado con esta nación. Y Dios me dijo que viniera a esta nación y la conquistara para mí. Resulta que es que a veces creemos que todo lo que nos sucede es porque Dios nos lo mandó. Todo lo malo que nos pasa, creemos que fue que Dios nos lo mandó, y no es así, mi amado. El Papito Dios mandó a Jesucristo para deshacer las obras del diablo. La enfermedad no es una obra de Dios. La ruina no es una obra de Dios. El desastre familiar no es una obra de Dios. Son obras de Satanás. Entonces esas cosas que te vienen a tu vida no es que Dios te las mandó. El que vino a matar, hurtar y destruir es Satanás, pero dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo.
Entonces no creas, mira, les mandó a decir, Dios me mandó aquí. Dios me dijo que viniera y los destruyera. Y Dios me dijo que viniera y los conquistara. Satanás es un mentiroso, es padre de toda mentira. El único que es padre de verdad es Jesucristo. Entonces tenemos que creer a lo que Papito Dios nos está diciendo en su palabra. La otra arma que usa Satanás está en 2 de Reyes, versículo 26. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Setna y Joab al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Ellos estaban en una región que se llama Judá, ahí vivía Ezequías. Y Senaquerib era rey de los asirios. Si él vivía en Asiria, lo lógico era que hablara en su idioma, ¿verdad? Y dice que les hablaba en el idioma judaico, para que todos lo entendieran, para que ninguno dijera, ay, es que yo no entendí lo que dijo. Él les habló en el idioma de ellos, para que este pueblo lo entendiera y aún le tuviera más miedo. ¿Esto qué quiere decir, mi amado? Que a veces nos van a venir a hablar en el idioma cristiano, con citas bíblicas, ¿verdad? Y nos muestran la palabra. Mira, eso fue lo que usó Satanás, usar la palabra de Dios para tentar a Jesús. ¿Usted no cree que Satanás es un arbitrario? Le mostró, le dijo cita bíblica al propio Cristo para hacerlo tentar. Pero como Jesucristo era un hombre de Dios, él también conocía las Escrituras. Él siempre le sacaba una palabra. Le dijo, cuando le mostró los panes, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y lo que pasa es que nosotros a veces dejamos que Satanás nos atrape porque no conocemos esta palabra. No conocemos nuestras promesas. Y por eso en el día malo, en la noche oscura, Él nos conquista, Él nos devora y Él nos atrapa. Porque no conocemos su palabra. Mira, pero si Senaquerib lograba este pueblo atemorizarlo y lograba espantarlo, mi amado, podía tomar la ciudad y saquearla como él quisiera. Si Senaquerib lograba que este pueblo se llenaba de miedo, era una derrota segura. Ese pueblo estaba derrotado, ese pueblo estaba acabado. Y entonces Satanás usa pasajes de la Biblia para confundirnos, para traer esa confusión en nuestra mente. A veces venimos aquí a la iglesia y nos hablan y salimos fortalecidos, pero salimos allá afuera y escuchamos a un hermano que nos dice otra cosa y nos confundimos, ¿verdad? Entonces van a venir mensajeros que se dicen cristianos y te dicen, ¿tú sí crees lo que está diciendo el pastor? ¿Tú sí crees que un pacto puede librarte? ¿Tú sí crees que un paño y que lleva un paño para que el pastor lo unja y eso te va a sanar a ti o va a sanar a tu enfermo? ¿Tú sí crees que una consejería te va a servir? Mi amado, porque el diablo te va a hablar en el idioma cristiano. Aún usa predicadores. Llegamos a la iglesia y ponemos un canal y vemos una prédica y a veces usa predicadores. Cuando aquí venimos y te decimos, mira que con un pacto, con una ofrenda que el Señor, y llegas allá y escuchas otro, o te llegan mensajes por Facebook que hablan en contra de esto, te confunden y te roban la bendición. Mira, esta lectura que leímos dice que lo hacía, ¿sabes qué? Con el fin de conquistarlos y de intimidarlos, ¿verdad? Ese era el fin de este Senaquerib, porque quería apoderarse de la ciudad. Mi amado, y si el diablo logra sembrarte la semilla del temor, estamos perdidos. Ya no habrá salida para nosotros. Pero si tú logras levantarte y echar fuera el temor, vencer el temor, la victoria está asegurada en nosotros en Cristo Jesús. Pero tenemos que levantarnos. La otra arma que usó Satanás está en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo de 30 al 35. Y no nos haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria.
No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Serbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Otra arma que usa Satanás, ¿sabes cuál es? Te pone a dudar de tu Dios. Te pone a dudar de tu Dios. Mira lo arbitrario que es Satanás. Si aquí el único poderoso es Dios, le dice: no confíen en Ezequías, no confíes en el pastor. Eso que te está diciendo no es así. No le creas a lo que él está predicando. Dios no te puede librar. Dios no te puede ayudar. Mira, este hombre quería que se rindiera. Mi pregunta es: ¿cuáles son las cartas del infierno que te ha mandado Satanás? ¿Cuáles son esas cartas que Satanás ha mandado a tu casa, a tu vida? Pero no todas son malas noticias, hay buenas noticias. Había una orden del rey, y estas son las armas de Dios para enfrentar esas cartas. Estas son las armas que los hijos de Dios tenemos que usar para enfrentar cuando Satanás envía esas cartas. ¿Y cuáles son esas cartas? El hijo que está perdido, que no se quiere convertir, el esposo que está rebelde, la carta del vestido, el banco que te dice que te va a embargar, el diagnóstico médico. No sé cuáles son las cartas que Satanás ha enviado a tu casa. Tu familia está dividida, cada uno coge por su lado, todo es caos, todo es problema. Por eso te pregunto, ¿cuáles son las cartas que Satanás ha mandado? Y las armas con las que el Señor decimos que está diciendo en su palabra que debemos enfrentarlas. Está Segunda de Crónicas 18:36. Perdón, mentira, quédate ahí en Segunda de Reyes 18:36. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. La primera arma: hacer silencio. El rey le mandó a hacer silencio, a no murmurar, a no quejarse. Y estos mensajeros le seguían gritando amenazas al pueblo. Y el pueblo en silencio. No le contestes a esos mensajeros, hermano. No respondas a esas amenazas. No te pongas a alegar. De pronto vienen los mensajes que llegan a tu mente, es vas del médico y el médico te da el diagnóstico médico, y los mensajes que manda Satanás a tu mente es: la mayoría se mueren de esa enfermedad. Tú, a silencio y di: yo soy del grupo que se sana, ¿verdad? Y te dicen: nadie se ha librado de eso. Tú en tu espíritu di: yo voy a romper un récord, yo voy a ser el primero. Cuando te digan cosas que te intimiden, cuando te lleguen esas cartas del infierno, cartas que te amenazan, no argumentes, no pelees. No pelees porque vas al colegio, por la universidad, y el profesor te dice: a mí nadie me pasa la materia. No pelees con el vecino que te sonsaca. No pelees con el banco. No pelees con el abogado que vino y te puso una demanda injusta. No pelees, mi amado, con ellos, porque es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No pelees con el esposo, porque es que él no es él, es el espíritu que está detrás de él, que lo utiliza para sacarte la ira, el enojo, la rabia. No
esposo, porque yo decía que el problema era él, porque él tomaba porque era, y cuando yo lo entendí, yo fui con las rodillas ante Dios y Dios lo hizo así. Aquí tenemos a un hombre de Dios, pero mientras yo duré 8 años peleando en mi carne, no vi nada. Así es. No vi nada. Entonces nuestra lucha no es contra esta carne, nuestra lucha dice la palabra que contra principados, potestades, y dice que a esto Cristo nos venció en la cruz del Calvario. Y dice que nosotros estamos, nuestra lucha es contra un enemigo derrotado, porque que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces la primera arma es hacer silencio. Y a las mujeres como que si nos cuesta esto, quedarnos calladas. Yo me acuerdo cuando mi esposo, antes que se convirtiera en el Señor, que llegaba así, como medio tragueadito, y yo llegaba a ese pobre hombre tipo 12, 1 de la mañana, y comenzaba a irle como una campana, tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan, y no me callaba, eran las 5 de la mañana y todavía estaba con el mismo sonsonete. Ajá. Y el Señor me decía hacer silencio. Mira, no hay cosa que aburra más a un hombre que la lata. Eso sí que lo fastidia. En el nombre de Jesús. Entonces la primera arma es hacer silencio. Salmo 37. Salmo 37. Capítulo 37, versículo 7, la parte A. El Señor quiere que hagamos silencio, que no comencemos a argumentar, comencemos a pelear, comencemos a quejarnos, que comencemos a murmurar, y por donde vamos hablando del problema y de las circunstancias y quejándonos. No, el Señor dice silencio. Por ahí hay un dicho que dice que calladito te ves más bonito. Salmo 37, versículo 7, la parte A. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Salmo 62:1. Amén. 1. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios solamente está acallada mi alma. Y Lamentaciones 3:26. Hay una adoración que nosotros entonamos aquí que tiene ese versículo. Lamentaciones 3, versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ya se acordaron. Bueno es esperar en silencio. Bueno es esperar en silencio. Con la queja no vas a cambiar el corazón de Dios. Con la murmuración no vas a cambiar la circunstancia. Pero con tu búsqueda, con tu adoración, con tu clamor, sí puedes cambiar la circunstancia. Por eso Dios está diciendo: espera en silencio. Y esa fue la orden del rey. No peleen con Senaquerib, hagan silencio. Aunque él les diga lo que le quieran decir, ustedes en silencio. Entonces, esa es la primera arma que vamos a usar cuando Satanás nos envía una carta del infierno. La segunda arma está en Segunda de Reyes 19, versículos 2 al 4. Y envió Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijese: así ha dicho Ezequías, este día es de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Mira, cuando el rey de Asiria, cuando el rey Ezequías oyó lo que este hombre estaba tramando, dice que envió mensajeros al profeta Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Ir al hombre de Dios.
ir al hombre de Dios. Era el profeta Isaías al que Dios le hablaba. Entonces Dios te está diciendo, ya hiciste silencio, ahora ven donde el hombre de Dios para que el hombre de Dios ore. No dejar de buscar a Dios cuando vienen estas situaciones especiales a nuestra vida. En vano hago yo ir a la iglesia, en vano busco a Dios, en vano oro. Y lo que dejo es de venir a la iglesia, lo que dejo es de buscar a Dios. No, este Ezequías, a pesar de que había amenazas de muerte, amenazas de destrucción, amenazas de quitarle todo, él no empezó, y dice que de pronto voy a decir, oye Señor, pero si yo lo que hice fue bueno, yo me subí en el gobierno y lo que hice fue restaurar tu altar. La gente empezó a buscar de Dios, la gente empezó a leer la Biblia, la gente empezó a traer ofrendas, la gente empezó a adorarte, y entonces ¿por qué me viene todo esto? Él no hizo eso. Y es lo primero que nosotros hacemos cuando vienen situaciones especiales. Renegamos de Dios, empezamos a murmurar, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos del altar de Dios. Este hombre dice, envió mensajeros al profeta Isaías. Ven a la iglesia, ven donde el hombre de Dios, donde las personas que están aquí, que tú sabes que son intercesoras, para que oren por ti. No dejes de buscar a Dios, no dejes de pedir oración, que el hombre del Espíritu venga y ore por ti. Es una oración de acuerdo entre tú y Él, y Dios te dará la victoria, mi amado. Esto fue lo que hizo la mujer cananea. La mujer cananea tenía el demonio metido en su casa, porque dice que su hija estaba fuertemente atormentada por un demonio. Y Jesús iba de una región a otra. Dice que salía de Tiro a Sidón. Es que hay una anécdota con eso, el pastor se lo ha dicho. Un hombre que se puso a leer la Biblia y no tenía como que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que te la revela. Y él un día, por darle consuelo a un pastor que estaba siendo perseguido, le dijo, mi amado, no se preocupe, si a Jesucristo lo sacaron a Tiro de Sidón. No lo sacaron a Tiro, él iba de una ciudad de Tiro a Sidón. Y Jesucristo iba en eso. Y esta mujer soñó que se enteró, escuchó que el hombre de Dios iba, y él no le importó, tenía que moverse de su casa. Y entonces, que la iglesia sí queda lejos. No, hombre, para que el pastor Héctor vaya y yo a decirle que ore conmigo, está muy lejos, pero si es que yo vivo, ¿cuál es el barrio más lejos que hay? Villa de la Muerte, Colombiatón, no sé. Ajá. Su siesta. Hombre, vaya hombre, hoy es día de elección, el transporte está pesado. ¿Y qué tiene que ver las elecciones con Dios? Al contrario, cuando más tengo que buscarlo, porque necesitamos que haya gobernantes con un temor de Dios en el corazón. ¿Verdad? Entonces esta mujer no le importó, y ella fue donde escuchó que Jesucristo iba, y ella dijo, yo voy porque necesito que el hombre de Dios ore por mi hija. Y Jesús, al verle la fe, dice, mujer, grande es tu fe, hágase como tú dices. Y su hija fue libre. Entonces no dejes de buscar a Dios, o puedes ir a buscar a Dios también como un pacto. Esto fue lo que hizo David. El pastor lo explicó el domingo pasado. Por una desobediencia de él vino mortandad sobre su nación, y él le dijo, Señor, yo soy el que he pecado, y fue como un pacto. Y dice que compró la era de Araúno y hizo esa ofrenda al Señor, y se detuvo el pacto, la mortandad. O puedes ir al Señor con ayuno. Esto fue lo que hizo Esther. Había un decreto de muerte sobre todo el pueblo judío, y su tío le dijo, si tú no vas y hablas con el rey, todo tu pueblo judío morirá. Y ella tenía miedo, porque en ese tiempo y era su esposo, en ese tiempo tenían que esperar que el rey la mandara a llamar, porque si ella iba sin permiso del rey, el rey podía dar orden que la mataran. Y ella convocó a todo el pueblo que ayudaran por ella para que ella hallara gracia delante del rey, y el rey la recibiera. Y así sucedió, el rey la recibió, y se pudo derrocar ese decreto de muerte que había sobre el pueblo judío. Pero no dejes de buscar a Dios, no te alejes de la iglesia. No eches en saco roto ninguna de las oraciones. Si tienes que venir donde el hombre de Dios, tienes que ir donde las intercesoras, donde aquí hay hombres y mujeres de Dios para que oren por ti. Esas fueron las armas con las que Ezequías enfrentó estas cartas del infierno. Mira, mi esposo y yo, cuando llega una carta del infierno, nosotros no estamos corriendo, llamando a nadie, ay, venga, ayúdenos, tocando las puertas, ay, ¿quién nos puede ayudar? No estamos así.
porque ya el Señor nos ha enseñado. Nosotros vamos a la presencia de Dios y ahí escuchamos la dirección de Dios. Y nosotros no estamos exentos a que esas cartas lleguen. Hace 10 días nos llegó una carta del infierno que nos paralizó. Temblamos, el piso se nos tembló. Yo estaba trabajando y yo no sé cómo seguir trabajando. Pero él, desde la casa, empezó a clamar al Señor. Yo ahí sentada, dije: Señor, en la noche oscura, en el día malo, recordaré tus promesas. Y el Señor me dijo: escucha la alabanza. Y yo puse: echa sobre el Señor tus cargas. Y yo, mi compañera me quedaba como viendo, pero yo estaba metida en mi cuento porque yo no quería que vinieran pensamientos de desánimo y de derrota. Y yo comencé a ministrar mi espíritu, mi alma, todo mi ser con esa alabanza, esa adoración, y pasé toda la semana con esa adoración hecha sobre el Señor tus cargas. ¿Verdad? Cuando hablamos, llegamos, yo llegué en la tarde a la casa que hablamos ya personalmente. No, estando aún en el trabajo, el Señor me dice: pide vasijas prestadas, no pocas, muchas. Yo: Señor, pero prestado, no entiendo. Y el Espíritu Santo me dijo: no es que vayas a prestar literalmente, sino que vayas a pedir oración. ¿Ves al hombre de Dios? Y yo le dije: sí, Señor. Le dije: papi, ¿por qué no te llamas avivamiento? Allá hay un call center y allá hay... Yo pienso que en los intercesores pasan más de 100. Y así lo hicimos. Y además el Señor nos dijo: vayan con un pacto. Así lo hicimos. Todavía no tenemos la respuesta, pero creemos que Dios tiene el control. La última palabra no la tiene la circunstancia, la última palabra no la tiene el gobierno, la última palabra no la tiene nadie aquí en la tierra, la última palabra la tiene nuestro Dios, porque Él es poderoso. Esas son las armas con las que nosotros debemos enfrentar estas cartas. Y fue duro, porque no nos lo esperábamos. Porque a veces estamos pensando que porque le servimos a Dios vamos a ir en caballito. El Señor no nos ha prometido eso. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice Papito Dios. La otra arma con la que vamos a enfrentar estas cartas del infierno está ahí mismo en capítulo 19, versículo 14 y 16. Al 16, perdón. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14 al 16. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Traer las cartas del infierno al altar de Dios. Eso es lo que, el otra arma que vas a usar para enfrentarla. Llevar la petición a la iglesia y vamos a orar, porque es que Papito Dios no ignora ninguna de nuestro clamor, no ignora ninguna de nuestras oraciones. Dice la palabra de Dios: ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? No dice los domingos nada más, no dice de vez en cuando, no dice cuando tengas un problema, dice que día y noche. Esto quiere decir en todo momento, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que veas la salvación de Jehová, hasta que veas la respuesta. No, porque es que yo oré una semana y no pasó nada. Sigue orando. Es que llevo un mes, no pasó, sigue orando. Yo doy un año orando por este varón, y ante mis ojos yo lo veía peor,
pero en el secreto Dios estaba actuando. Pero eso no me limitó, yo seguí clamando hasta que vi la salvación de Jehová. Entonces no pienses a veces que es ridículo o fanatismo que tú traigas. Ay, voy a llevar la foto de este familiar mío que está bien, pero bien endemoniado. O este esposo, o esta hija mía, o este hijo mío que está bien rebelde. No, eso no es fanatismo, ni es ridículo, mi amado. Yo voy a llevar este diagnóstico médico, que es que el médico me dice que ahora soy diabético, o que soy diabética, que ahora me dicen que es que soy hipertenso. Yo voy a llevar esta carta que el banco me mandó que dice que me va a embargar, que me va a quitar todo lo que yo tengo. Yo voy a llevar este pañuelito porque es que mi papá, mi mamá, mi tío, no sé, mi familiar está enfermo, a llevárselo al pastor para que lo unja, Señor, porque yo sé que eso es bíblico. Pablo, los paños de Pablo se los ponían a los enfermos y los enfermos sanaban. Eso no es ridículo ni fanatismo, mi amado. Eso es lo más bíblico que puede haber. Y tú puedes decir, Señor, así como ungiste este servicio, unge esta hoja de vida, unge este paño, unge esta foto, unge esta carta, úngela, Señor. Y Dios te dará la respuesta, mi amado. Pero tienes que usar las armas espirituales, no las armas carnales. Ya te cansaste de darle puño a tu hijo y no se convierte. Entonces ve con las rodillas. Ya te cansaste de darle lengua a tu esposo o a tu esposa. Entonces ya no uses esa arma porque no lo vas a hacer nada. Ve esa adoración. ¿Hasta cuándo? Día y noche. Hasta que veas la salvación. Hasta que veas el respaldo de Dios. Ay, Señor, el banco me dice que me va a embargar. Voy corriendo a buscar solución, a pedir crédito. No, papito, Dios no te dice eso. ¿Verdad? Entonces a veces nos parece ridículo traer la foto, traer la hoja de vida, traer el contrato. No. A veces nos parece una locura, pero en esta época de campaña, Dios mío, ahí detrás del político, porque es que si el político queda, me falta el trabajito. La palanca, la canción decía. La palanca, la canción que ya leímos. Señor, pero yo en ti confiaré. Tú pondrás gracia en mí y esa persona, tú le hablarás de bien de mí a esa persona y esa persona, sin que yo de la media, me dará el trabajo. Porque yo te estoy sirviendo y adorando a ti. ¿Verdad? No tendrás que estar detrás de ese negociante para que te dé el contrato a ti. Porque es que el Señor le hablará bien de ti. Porque Él usa personas, somos instrumentos de Dios. Pero estamos más afanados de agradar al hombre que agradar al Dios que es el dueño de todo lo que hay. Nos parece ridículo venir un día con un pacto para que Dios me provea. Pero entonces eso me parece ridículo. Pero a mí me parece más ridículo. Dios tú pagas diario a que me preste y después estoy asustado porque no tengo la cuota y el pedalero me va a matar. Eso me parece más ridículo, ¿verdad? ¿Ah? O más ridículo me parece a mí que yo, el pastor, venga, mire, es que mi familiar está enfermo, tome este pañito y úntame, lo que yo voy a poder eso, yo confío en que el Señor. Eso me parece ridículo. Pero no me da ridículo meterme un desbrujo para que me dé un poco de hierba, para que si mi familiar se lo toma, me lo tomo yo para que me sane. Esas no son las armas del cristiano, mi amado. Las armas de los hijos de Dios es ir a donde Papito Dios, porque Papito Dios es la fuente de nuestra provisión y el que suple todas nuestras necesidades. Eso lo dice Filipenses. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades. Es Dios. Es Dios. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es esto, mira. Estas son las cartas del infierno. Estas son las cartas que Satanás manda. Aquí están los motivos de oraciones que ustedes han colocado cuando echan sus diezmos, sus ofrendas. No las echamos a la basura. Aquí están. Estas son las cartas. Aquí hay divorcios, separación, caos familiar, hay deudas, hay hijos perdidos, esposas o esposos que no se quieren convertir. No sé. Aquí hay todas las cartas del infierno que Satanás nos ha mandado. Pero la palabra de Dios, mi amado, la palabra de Dios, estas son las cartas del cielo. Amén. Estas son las cartas del cielo. Y aquellas son las cartas del infierno. Las que Satanás nos manda. Porque nos quiere ver derrotados.
porque nos quiere conquistar, porque nos quiere ver derribados, y por eso manda esas cartas. Dice que a fin de conquistarlos y para que ellos no siguieran avanzando. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, quizás vienes cargado con todas estas cartas. Con todas estas cartas vienes cargado a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando tú sales con estas cartas. Cartas del infierno por cartas del cielo. Por eso le coloqué al mensaje este nombre: cartas del infierno por cartas del cielo. Tú vienes aquí cargado con estas cartas. Señor, mira lo que me dijo el médico. Mira que esta mañana mi esposo me dijo que no quería vivir más conmigo. Mira que mi hijo me dijo que no quería saber nada de Dios. Mira que el viernes cuando salí me dijeron que solamente tengo contrato hasta este mes. Mira que lo que me hizo el vecino, la demanda que me levantó injustamente. No sé cuál es la carta. Pero cuando tú vienes a la iglesia, sales con estas cartas. Con estas cartas del cielo. Por eso es que venimos a la iglesia. Porque aquí recibimos las promesas de Dios. Dice que cuando están los hermanos juntos en armonía, envía al Señor vida eterna y le envía bendición. Y cuando dejamos de venir, dejamos de recibir la bendición que Papito Dios está enviando ese día. Y esto fue lo que hizo Ezequías. Ezequías vino con esas cartas. Con estas cartas vino al altar de Dios. Señor, mira lo que dice Sennacherib. Dice que nos va a destruir. Dice que se va que nadie nos podrá librar de su mano. Pero cuando Ezequías salió del altar de Dios, salió con una carta. Y dice que ni una flecha entrará en este lugar, y por el mismo camino tendrá que irse. Pero ¿cuánto decimos amén? Pero cuando recibió Ezequías esa carta del cielo, en el altar de Dios. No fue durmiendo, era el rey, pero no fue durmiendo en su casa que recibió la carta del cielo con la que él iba a derribar a Sennacherib. Fue en el altar de Dios. Por eso tenemos que venir a la iglesia. Porque, mi amado, en la semana Satanás nos llena con malas noticias. Nos envía todas las cartas del infierno. Pero en el altar de Dios, por eso que el pastor cuando te dice, ven, pasa aquí adelante, tenemos que correr. Yo voy a ser primero, Señor. No es que hay que obligar a que venga al altar de Dios. No, sé tú el primero de ahora en adelante en correr para dejar todas esas cartas que Satanás envía en la semana en el altar de Dios. Y cuando tú estás aquí en el altar de Dios, estás peleando tu batalla, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la, porque es que en el altar de Dios es el lugar donde hacemos el cambio de cartas del infierno por cartas del cielo, aquí en el altar de Dios. En un tiempo, hace muchos años, Satanás nos envió también una carta del infierno, un embargo a mi esposo. Y es vergonzoso cuando llegan a la casa y se te llevan las cosas. Y se llevaron muchas cosas, nos embargaron, y fue un tormento muy grande durante ese tiempo. Y resulta que nosotros, eso sucedió, esa deuda la adquirió mi esposo antes de conocer al Señor. Cuando ya conoció de Dios, Señor, él sabía que tenía que pagar esa deuda, pero no había los recursos, porque ni él ni yo estábamos trabajando. Y empezamos a orar al Señor para que Dios nos diera la salida y nosotros poder pagar esa deuda. Y cuando llega esta carta del infierno diciendo que nos iban a embargar, y entonces, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene mi socorro. Y nosotros en esta búsqueda con el Señor fuimos un día a un servicio en nuestra iglesia y estaba un predicador hablando. Y de ahí salimos con una carta del cielo. El predicador, el profeta de Dios nos dijo que fue, nosotros no le dijimos nuestro problema a ese hombre, pero ese hombre cuando nos oró a nosotros habló de ir al Señor con un pacto para anular todas esas malas cosechas, y nos dijo, hagan un pacto de una ofrenda del 100 por 1, y nuestras deudas en ese tiempo sumaban más de 25 millones de pesos. Y los dos no trabajábamos, ustedes se pueden imaginar, para conseguir en ese tiempo 20,000 pesos, era una fortuna. Pero nosotros lo hicimos y fuimos al Señor con nuestra ofrenda. Y el Señor nos libró de esa deuda. El papito Dios la pagó.
Mi esposo no tuvo que pagarle un peso al banco. Eso solamente lo hace. Que tú debiéndole a un banco, el banco pierde el caso y el juez decreta a favor tuyo. Y fuera de eso el juez diga que a él le tenían que pagar daños y perjuicios. Que el banco tenía que pagarle daños y perjuicios, tenía que ponerlo en terapia psicológica por el trauma que uno sufre cuando uno lo embarga. Eso solamente lo hace Papito Dios. Pero nosotros fuimos obedientes a la dirección que Papito Dios dio. Y después que, dice la palabra de Dios, que después que el pueblo hizo silencio, después que el pueblo fue donde el hombre de Dios, después que el pueblo puso las cartas que Senaquerib había mandado en el altar de Dios, dice, después de esto vino la respuesta de Dios. Dios mandó 2 cartas a Ezequías. El diablo le mandó una carta y Dios le responde con 2 cartas. La primera carta está en Isaías 37, versículo 23. Dios es todopoderoso. Satanás quiso atemorizarlo con una carta, diciéndole que los iba a matar, que los iba a destruir, que se iba a apoderar de todos los de ellos. Pero Papito Dios le responde con 2 cartas poderosas para demostrar que Él es Dios grande, que Él es poderoso. Entonces, Isaías capítulo 37, versículo 23. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Recuerden que yo les dije que esta misma lectura estaba en Segunda de Crónicas, estaba en Isaías y estaba en Reyes. Por eso he usado diferentes versículos de las diferentes lecturas. Dice, ¿contra quién has blasfemado? Mira, mi amado, cuando te tocan a ti, lo tocan a Él. Por eso eres llamado la niña de sus ojos. Dime aquí, cuando alguien ha tratado de pullarle o meterle el dedo en el ojo a alguien, enseguida todo el cuerpo reacciona, ¿verdad? Enseguida todo el cuerpo se pone en alerta. Porque es que a nadie le gusta que le metan el dedo en el ojo. Bueno, a Dios tampoco le gusta que le metan el dedo en el ojo. Entonces, cuando te tocan a ti, lo tocan a Él. Y por eso le dice, ¿contra quién ha blasfemado? No es contra Judá, es contra el Santo de Israel. Ahora la pelea era a otro nivel, porque la pelea era con Dios. Ya no era con el pueblo de Judá ni con Ezequías, era con Dios. Porque Dios, cuando se mete contigo, Él se lo toma a título personal. Y mira lo que sigue diciendo esta carta. Isaías 37, versículos 28 y 29. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Porque contra mí te alteraste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Mira, Dios le había hecho un seguimiento a Satanás, pero mira, de cuerpo a cuerpo. Dice, he sabido tu entrada, tu salida, he sabido todo lo que le has dicho a este pueblo, he sabido todo lo que le has perseguido. Esa fue la carta que Dios le mandó a Satanás. Esa fue la carta que Dios le envió al diablo. Pero hay otra carta, yo le hablé de 2 cartas. La segunda carta era para Ezequías. Y está en Isaías 37, versículo 33 al 35. Capítulo 37, versículo 33 al 35. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por a mí mismo y por amor de David, mi siervo. Esta es la carta que Dios te está enviando también a ti, iglesia. Esto es lo que Dios te está prometiendo que va a hacer con todas esas cartas que Satanás ha mandado. Y que una flecha va a entrar en este lugar, y por el mismo camino se tendrá que ir. Eso es lo que Dios te ha prometido en esta mañana. Esta es la carta del cielo que Papito Dios está mandando para que tú enfrentes las cartas que Satanás ha mandado. Pero mira, y no termina todo.
Dios envió el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú estés leyendo la Biblia, dice: el ángel de Jehová es el mismo Jesús, al que sale a pelear por ti y por mí. Dice que el ángel de Jehová ese día mató a 185,000 asirios. Por eso son más los que están con nosotros que con el ejército enemigo. Entonces dice que a la mañana, cuando Senaquerib se la levantó y vio a todo su ejército muerto, dice que se devolvió avergonzado a su templo, y que cuando se arrodilló a adorar a su Dios, sus propios hijos lo mataron en paz. Eso es lo que Dios está diciendo que va a pasar con aquellos que te han perseguido, con aquellos que te han amenazado. Pero tienes que hacer silencio, tienes que ir al hombre de Dios y tienes que venir al altar de Dios. Pero si tú empiezas con tus armas, Dios dice: bueno, tú lo sabes hacer mejor, hazlo tú. Hazlo tú, porque yo no lo sé hacer. Pero si tú quieres que el Señor avergüence a tus enemigos, como hizo con Senaquerib, déjalo que él actúe. Y dice que después de esto, cuando el mundo supo lo que Ezequías había hecho, dice que le mandaron regalos, presentes, y fue muy engrandecido y tuvo paz en todo su gobierno. Tuvo paz en todo su gobierno, porque primero buscó a Dios. Hay que mandarle esta cita a nuestro presidente si quiere tener paz. Primero hay que buscar a Dios. A Dios. Mira, como les decía, esta historia aparece en 3 libros diferentes. Cuando el Señor repite una escritura o repite una palabra, es porque quiere captar la atención en eso que Él está diciendo. Y lo repitió en 3 libros. ¿Por qué será? Porque es que Papito Dios quiere asegurarse que la leamos, porque Él quiere enseñarnos, Él quiere alentarnos, Él quiere advertirnos y Él quiere inspirarnos a nosotros, su iglesia. Y esta palabra es para aquellos que han caminado con el Señor y han sido unos radicales por el Señor, porque hemos entrado en un proceso de cambio, porque es que ya no queremos tener una vida cristiana así como tibia y como mediocre, sino que hemos decidido buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y esto fue lo que hizo Ezequías y todo el pueblo. Buscaron a Dios, y como lo buscaron, entonces Dios les respondió. Entonces Dios avergonzó a sus enemigos. Por eso, y entonces dice que cuando la nación lo buscó y restauraron el altar y restauraron la adoración, entonces cuando Senaquerib vio todo esto, dice que se levantó para destruirlos. Mira, por nuestra determinación de buscar a Dios es que hemos recibido cartas del infierno. Hemos recibido que el esposo le dice que ya no quiere vivir contigo, o que la esposa dice que ya está aburrida, o que el hijo está rebelde, o que te llegó el embargo, o que te llegó el despido, o no sé, o que las finanzas están en quiebra, que la familia es un caos total. Nada mejora. El diagnóstico médico está ahí y no mejora, no ves nada. Esto es lo que hace Satanás. ¿Sabes lo que él hace? Mostrarte las derrotas de otros. Mostrarte las derrotas de otros para que tú tengas miedo, te paralices y te intimides. Y él envía, dice, es que él envía esa información y con ese fin, con el fin de poder devorar lo tuyo, de apoderarse de lo que Dios te ha dado. Y es que si él logra que eso suceda, mi amado, somos presa fácil de Satanás. Presa fácil de Satanás. Y yo le estoy hablando a aquellos que de pronto han recibido una carta del infierno. Estoy seguro que en ese momento, cuando recibiste esa carta, esa notificación, esa noticia, escuchaste la voz que te dice: ¿realmente tú crees que Dios te puede ayudar? O peor aún, Satanás te dice: eso que te está pasando es por tu pecado. Es porque tú has sido un pecador. O te dice: eso que te pasó, eso que te está pasando, Dios te lo mandó. Y Dios no puede ayudarte si Él mismo te lo mandó.
La Biblia lo llama que Él es el acusador de nuestras almas. Pero la Biblia también dice que tenemos abogado en el cielo a Jesucristo nuestro Señor, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y dice la palabra que nosotros lo hemos vencido con la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Dice que hagamos silencio para no murmurar ni quejarnos, pero con la palabra declaremos, confesemos vida y no muerte. Por eso, con eso, vencemos, ¿verdad? Y cuando tú te pones en la posición de hijo de Dios, y tú te metes en la película de que tú eres un hijo de Dios, y le dices: Satanás, no te voy a creer a las cartas del infierno que me estás enviando. Quiero decirte, mi amado, que hay una porción preparada para ese valiente. Y Dios te dará de nuevo y conquistarás como nunca antes. Nunca antes habrás podido avanzar tanto cuando tú te levantas y te enfrentas. Mientras tanto te tiene ahí estancado y paralizado, arruinado, enfermo, destruido. Porque quiero decirte que Satanás no hace guerras justas. Él hace cartas amenazantes, cartas intimidantes para paralizarte. Porque recuerda, ese tiempo paralizado es el que Él necesita para atraparte y devorarte. Estoy hablando de esto porque ustedes van a tener que ser valientes, van a tener que ser guerreros. Porque esto de ser cristiano no es para cobardes, mi amado, es para guerreros. Es para hombres y mujeres valientes guerreros. Porque ese tiempo en que los cristianos se escondían y tengo miedo porque Satanás me está persiguiendo, ese tiempo se acabó. Porque Dios no tiene hijos cobardes. En esta mañana he venido a hablarles a aquel que está bajo una carta del infierno. Por si de pronto algún día enfrentas una de ellas. A esas personas he venido a hablar. Aquellas personas que Satanás les está hablando y les hace temblar y le dice: mira, es que la circunstancia es tan grande como el gigante Goliat. Y tú ves la circunstancia así, como lo veía todo el pueblo, a Goliat lo veían como el que nadie lo podía vencer. Así nos pone Satanás a nosotros. Vemos la circunstancia tan gigante como Goliat. Y te está diciendo: te voy a invadir tu familia y te voy a quitar todo lo tuyo. Porque con esas cartas lo que él hace es eso. Yo lo que te digo, mi consejo para ti es que no mires el tamaño de la carta del infierno, mira el tamaño de tu Dios. Dice que los cielos no pueden contener su gloria. Y si los cielos son grandes, dice que ni el cielo lo puede contener a Él. Porque es que a veces estamos todo el día hablando del problema y de las circunstancias, del esposo y de la hija, de la economía, de la salud. Todo el día estamos hablando de lo mismo. Mira, este pueblo conocía todo de Goliat. Goliat mide 3 metros, Goliat tiene una espada. Este pueblo se conocía cuánto pesaba la espada de Goliat. Este pueblo sabía cuánto pesaba el escudo de Goliat. A veces tú sabes tanto de las circunstancias y de la carta que Satanás te manda que tú ni sabes ni cuánto pesa tu cónyuge, ni cuánto pesa tu esposo, ni cuánto pesa tu esposa, ni cuánto pesan tus hijos. Oye, como cuánto pesa Ángelo. Yo no sé, como 40 kilos. No, a veces conocemos más cuánto pesa nuestro enemigo que cuánto pesan los que están al lado de nosotros. Ajá. Porque nos interesamos más por investigar y saber más de Satanás. Sabemos tanto del diablo, pero es el tiempo en que tú sepas cuánto pesa tu Dios. Amén. Cuán grande es tu Dios, cuánto pesa la espada de tu Dios y cuán poderoso es nuestro Dios. Amén. Es el tiempo en que tú sepas quién es tu Dios. Mira, una vez había un terremoto y estaba la gente corriendo asustada, corriendo de un lado de otro y gritaba, y había una viejita, una ancianita, y comenzó a danzar y a moverse. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y la gente decía: ay, pobrecita ancianita, dice, tú del susto perdió la razón. ¡Que gloria a Dios, gloria a Dios! Y cuando ya se acabó el terremoto, que todo quedó quieto, los que estaban ahí se acercaron: ay, viejita, ¿y usted por qué gritaba gloria a Dios? Y dice: ¿tú no ves lo poderoso que es mi Dios, que hace temblar la tierra? Eso es lo que tú necesitas saber, no lo que hace el diablo, sino lo que hace tu Dios, porque Él sí es poderoso. Y a mí me gusta cómo lo dice Job.
A mí me gusta como lo dice Job. Mira, Job estaba con una llaga de la cabeza a los pies de una sarna. Y se estaba muriendo. Sus hijos habían muerto. Sus bienes habían sido robados. Su esposa le dio la espalda. Sus amigos le dieron la espalda. Y cuando ya Satanás venía con la estocada final para destruirlo, ¿sabes lo que le dice Job? Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Eso es confianza en Dios. Aleluya. Eso es confiar en Dios. Que aunque estés tirado en el piso a punto de morirte, tú puedas decir: yo sé que mi Redentor vivo y en él, de este polvo, de esta circunstancia, me va a levantar, porque Él no dejará para siempre caído al justo. Por eso echa sobre Él tus cargas. Este es el tiempo en que tú le digas: Satanás, basta, ponle límite. El pastor hablaba: no sigas permitiendo el pecado dentro de tu casa, no sigas siendo el mismo permisivo, porque la nube de Jehová se detiene. Saca las uñas, hijo de Dios, y muéstrase a las circunstancias para que tenga que huir, para que tenga que irse. No te sigas escondiendo. Dice el Señor que seamos mansos, mas no mensos, porque no tiene hijos cobardes. Entonces yo te quiero decir en esta mañana: si tú has recibido una carta del infierno, porque yo creo que en algún momento de nuestra vida Satanás a todos nos ha mandado mensajes, ¿verdad? Yo te pido que te pongas sobre tus pies y vengas acá y le digas: Señor, voy a poner aquí en el altar las cartas que Satanás me ha mandado. Voy a poner mis cargas sobre ti, Señor, y tú me levantarás, Señor, y tú me darás la victoria, Señor.
Como este es el lugar donde cambiamos cartas del infierno por cartas del cielo, esta es la carta del cielo del Señor para ti. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Cuando Satanás te quiera mandar una carta del infierno, o si ya te la ha enviado, dile: el Señor va delante de mí. Pon tu mano adelante. Dile: el Señor va delante de mí. Él estará conmigo. Él no me dejará. Él no me desamparará. No temo ni me intimido. No temo ni me intimido. Renuncio al temor. Renuncio a la intimidación. Diablo, no te escucharé tus mentiras. Ni te obedeceré. Porque conmigo está el brazo del Santo de Israel. Porque Dios va delante mío. Él estará conmigo. Él no me va a dejar. Él no me va a desamparar. No temo ni me intimido. Si has estado bajo una carta del infierno, dile: Señor, mira lo que está diciendo Satanás. Tómate este tiempo para decirle al Señor cuál ha sido la carta que Satanás te ha mandado. No sé cuál es, si ha sido una enfermedad, si ha sido el despido, si ha sido el matrimonio, si ha sido la separación, si ha sido el hijo. No sé, tómate este tiempo para que presentes en el altar de Dios esa carta. Como le digo a Ezequiel: Señor, mira lo que está diciendo Sennacherib. Dice que nos va a destruir. Dice que nada nos podrá librar de tu mano. Señor, hoy ponemos, este pueblo está poniendo las cargas sobre ti, Señor. Tú sabes cuáles son las cargas, Señor, personales que cada uno tiene, Señor. Sea la salud, sea la economía, sea la familiar, sea la laboral, aún sea la espiritual. Satanás te dice: tú nunca me vas a poder servir porque tú fuiste muy pecador, muy pecadora. No sé qué te estás diciendo, Satanás, pero este es el tiempo que vas a poner y le vas a decir: Señor, mira lo que está diciendo Satanás. Mira el diagnóstico médico, Señor. Mira la demanda que me llegó, la deuda que se me ha vuelto impagable, Señor. La carta del despido, la separación, el hijo que está perdido, rebelde. Eso ha sido la carta del infierno para mi vida, Señor. Señor, dile: Señor, mira las amenazas. Mira las amenazas que me ha mandado Satanás, Señor. Extiende tu mano, Señor, y líbrame, Señor. Tú eres mi confianza. Tú eres mi esperanza. Haz prodigios, Señor, señales y maravillas en mi vida, mi Dios. Glorifícate, Señor, pero no te veré ni me intimidaré, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como decían ahora palabras, quizás Señor, mi confianza estará en ti, Señor. en cuanto a Dios te va a guardar. Levanta con tus manos. No te canses de clamar, porque Dios dice que hará justicia a aquellos que le claman a Él día y noche. Demuéstrale tu confianza al Señor. Dile: cántale esta adoración. Yo soy
del infierno, hacer silencio, ir al hombre de Dios y venir al altar de Dios. Cuando el pastor de ahora en adelante te diga, ven al altar, no te quedes sentado. Corre, porque aquí es que cambiamos nuestras cartas del infierno por las cartas del cielo. Y recuerda la carta del cielo que el Señor te mandó. Él va delante tuyo. Él no te dejará, Él no te desamparará. No temo, no mendigo. Enfréntalo y tendrá que huir de nosotros. Señor, yo te pido que tú hoy le pongas un espíritu guerrero, valiente a este pueblo, Señor, para que de ahora en adelante Satanás tenga que salir huyendo de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestra economía, de nuestra salud, de cualquier área donde él ha querido mandar cartas amenazantes. Le ordenamos a Satanás salir fuera en el nombre poderoso de Jesús, porque nosotros somos de los que los enfrentamos, Señor. No somos de los que los escondemos, Señor, sino que los que enfrentamos, y él tendrá que huir, tendrá que soltar lo que tú nos has dado, Señor. Bendice a tu pueblo, llévalo con bendición, Señor. Llévalo, Señor, con cielos abiertos, Señor. Que ninguna flecha pueda entrar en su casa, y que por donde vino esa flecha se tiene que huir en el nombre poderoso de Jesús. Y tú librarás nuestras vidas, así como hiciste, Señor, con Senaquerib, Señor, que cuando se postró a adorar a su Dios, sus propios hijos lo mataron. Tú matarás las circunstancias, tú destruirás esas cartas del infierno, Señor, porque con nosotros está el brazo de Jehová, Señor.